Haré de cuenta que no pasó nada. Muy buenos días, hermanos. Eso. Un gusto enorme estar aquí, hermanos, en esta mañana con ustedes. Gracias a nuestro hermano pastor Roberto Gutiérrez por la invitación que muy amablemente nos hizo, y con muchísimo gusto aceptamos, y es una bendición grande, un honor grande estar aquí viendo a rostros conocidos, ¿verdad? Eh, Algunos hermanos los he tratado a través de las clases de EBI, o en algunos otros momentos, ¿verdad? Nos hemos por ahí encontrado o reencontrado por ahí, aquí en el seminario. Resultado que conocíamos una familia de Tijuana. Creo que no vino. Creo que los estoy balconeando, Señor. Pero es bonito saber que el pueblo de Dios está unido, y es increíble que uno se encuentra personas y dice: qué chiquito es el mundo, qué chiquito, y gracias a Dios. Y hermanos, es un gusto enorme estar aquí y ver lo que Dios está haciendo en ustedes, con ustedes y a través de ustedes, y saber que en este año comenzaron un campus extendiendo el ministerio, pues es algo que es de admirarse y de decirles: adelante, hermanos, sigan haciendo lo que Dios les puso que hicieran, porque no habrá otra iglesia que haga lo que ustedes están haciendo. Cada iglesia tiene su identidad y su misión particular, y ustedes han identificado qué es lo que Dios quiere hacer con ustedes. Así que sigan haciendo, sigan unidos, trabajando en la obra que el Señor les ha puesto. Y en esta mañana, creo que es una mañana muy especial porque estamos aquí reunidos adorando al Señor, pero también es muy especial, bueno, porque México jugó contra Alemania. Y según las noticias iban 1-0 desde el minuto 35. No sé qué dicen allá los que están viendo el partido. Vamos a ver quién está viendo el partido. 1-0. Ya se va a acabar. Vamos a orar ahorita con fe que ya se acabe, ¿no? Ay, Señor. Bueno, es muy especial realmente porque celebramos el Día del Padre, y en este sentido tenemos dos padres que celebrar, ¿verdad? El Padre biológico que Dios nos dio, y el Padre eterno que es nuestro gran Dios. Nuestro Padre eterno, pues, ha existido y existirá por siempre, porque Él es Dios, Él es la causa de todo. Nuestro Padre biológico, ese tiene un principio y un final, y algunos de nosotros hemos ya experimentado la partida del Padre biológico, pero damos gracias a Dios por el tiempo que Él nos lo dio, y que de alguna manera somos resultado de su trabajo, esfuerzo, dedicación. Y así que algunos de nosotros en este día pensamos y recordamos lo que nuestro padre hizo, ¿verdad? Quizá ya no lo tenemos, algunos quizás sea la misma experiencia que estoy refiriendo, pero algunos de los que están aquí tienen la experiencia de todavía tener esta bendición tan grande que es su papá. Y yo quisiera animarlos a que disfrutaran a su papá, a su padre, que pasaran tiempo con su papá, que le llamaran, porque luego ya no se puede, ¿verdad? Aunque uno quisiera, aunque uno quisiera pagar el doble de lo que cuesta ordinariamente, es imposible. Y así que lo que podemos hacer es en vida, ¿verdad? En vida, y ya después pues nos quedamos únicamente con el legado, los valores que nos han dejado nuestros padres. Así que este mensaje es especialmente para los padres. Ahora cambiemos un poquito el tono, ya no pensar en nuestros padres nada más, sino pensar en nosotros como padres, los que están aquí. ¿Cuántos de los que están aquí son papás? Levanten su mano. Dije, algunos, el hermano no levantó la mano, dije que, ok, todos estos somos papás y algunos abuelos, dice mi hermano Roberto. Así que papá por varias generaciones ya.
Bueno, fíjense hermanos que para nosotros es en un sentido muy especial este mensaje. En otro sentido, también es para aquellos que todavía no son papás, es decir, para los jóvenes que quizá ya están casados, pero aún no tienen hijos y que eventualmente el Señor los quiera bendecir con hijos, o aquellos jóvenes que aún no están casados, pero que están en edad casadera. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hay por aquí que el Señor tiene que bendecirlos en esta mañana? Bien, en algún momento, ¿verdad? Algunos de nuestros jóvenes o muchachos que vemos serán padres, y los que están aquí, puede ser esto una preparación para en un momento dado que el Señor los coloque en la bendición de ser padres. Y pues quizás las hermanas dicen, ¿podemos ir a ver la repetición del partido? Pues la respuesta es, hermanas, no. Porque los principios que vamos a ver aquí en la palabra de Dios en el Salmo 128 también aplican para la mamá en una manera. Principios como el temor a Jehová es algo que Dios pide tanto para hombres como para mujeres. Principios como el caminar de acuerdo a su voluntad son principios que aplican para todos. De manera que aunque en un sentido es un mensaje especialmente para los padres, en otro sentido tiene completa aplicación para todo creyente, sea padre, sea madre, sea hijo. Todos podemos salir muy beneficiados de esta enseñanza de la palabra de Dios. La realidad, hermanos, que somos padres, somos papás, es que no existe algo que nos forme como padres de manera intencional. Últimamente existe el concepto de escuela para padres, ¿verdad? Pero muchas veces lo que se ve es que se acude a estos programas más como una desesperación en un momento de crisis. Y está bien, hay beneficio, hay ayuda, pero la realidad es que no hay una formación intencional, sino más bien hay una formación situacional. ¿Qué quiero decir con esto? No venimos debidamente entrenados para criar hijos. Sin embargo, venimos con ideas, con costumbres, con prácticas, con formas de vida que conducen de alguna manera nuestra paternidad. Estas prácticas, estas ideas o costumbres, evidentemente las recibimos en primera instancia del hogar en que venimos, de las amistades que nos rodearon, de los contextos educativos o laborales en los que nos hemos desenvuelto, y todos este bagaje de ideas, costumbres y prácticas de alguna manera son influencias formadoras de nuestra paternidad. De manera que consciente o inconscientemente repetimos o rechazamos nuestro pasado. Consciente o inconscientemente repetimos los modelos de nuestros padres, abuelos, de gente que admiramos, o inconscientemente queremos evitar todo eso. Aún hombres que admiramos en la historia de la iglesia, vemos que batallaron con este tema. Martín Lutero, por ejemplo, él confesaba que a él le costaba mucho trabajo recitar el Padre Nuestro, porque cada vez que pensaba en el Padre Nuestro venía a él la imagen de su padre biológico, un padre duro que era tan duro, tan severo, y que casi lo mataba. Entonces pensar en el Padre Nuestro para él era una figura muy fuerte, muy airada, de manera que en realidad tenemos estos modelos ahí que de alguna forma influyen. Si tuvimos la bendición de una influencia y formación en la fe y vida cristiana, bueno, tenemos ahí a Dios en la ecuación de la familia. Pero si por alguna razón hubo carencia de una formación cristiana, entonces falta el factor clave que es Dios. Como decía un comercial de una tarjeta de crédito en México, para todo lo demás existe Mastercard, ¿verdad? Para todo lo demás existe Mastercard. Pero Dios no se puede sustituir con un tarjetazo. La educación de los hijos, los pagos de universidad, pues la tarjeta, ¿verdad? Ahí que crezca la deuda.
la alimentación, vivienda, todo esto. Pero a Dios, su bendición, su presencia en medio del hogar, no se puede solucionar así. Requiere precisamente que nosotros caminemos de acuerdo a su voluntad, porque solo así, con todo lo complicado que resulta ser padre, proveer para la casa, proveer materialmente a vivienda, alimento, proveer cuidado emocional, proveer cuidado espiritual, proveer estudios, salud, esparcimiento, y las cuentas se vuelven pesadas, ¿verdad? Y se vuelve difícil, y entonces a veces pensamos que, bueno, ya que crezcan los chamacos y ya dejemos esto, que crezcan y ya empiecen a producir. Amén. Y todo eso que empezó como una bendición, ¿verdad? Cuando recibimos a nuestros bebés, parece que se va convirtiendo poco a poco en una carga pesada. Sin embargo, hermanos, llevar esta paternidad como Dios nos manda, con todo el trabajo y toda la carga y toda la responsabilidad que implica, no es algo que Dios no ve, es algo que Dios bendice. Y de eso quisiera hablar en esta mañana, de las bendiciones de Dios para los padres, basados en el Salmo 128. Si son tan amables en ir con sus Biblias al Salmo 128, y vamos a estudiar en esta mañana este capítulo. Solamente son 6 versículos, así que vamos a concentrarnos aquí en el Salmo 128, y permítanme leerlo, hermanos, en forma audible, y sean tan amables en seguir con sus vistas la lectura. Dice el pasaje: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y vean del bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Vamos a orar. Señor, venimos una vez más delante de ti, reconociendo que tú eres grande, que el tiempo está en tus manos, que tú eres eterno, y que debemos a ti nuestra existencia, Señor. Gracias te damos porque podemos recibir de tu palabra la instrucción, y podemos ser alimentados y edificados, reconociendo tu buena voluntad hacia nosotros, reconociendo, Señor, que tú quieres bendecir a tu pueblo. Y oramos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé el entendimiento para aprender de tu palabra y vivir conforme a ella. Suplicamos esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Queremos hablar entonces, hermanos, ante esta tarea grande de la paternidad, de las bendiciones que Dios da a los padres que cumplen con su deber. Y precisamente en el Salmo 128 podemos encontrar 6 bendiciones que podemos agruparlas en 3 categorías. En primer lugar, podemos hablar de bendiciones en su persona, en la persona del Padre. Bendiciones en su parentela. Por parentela me quiero referir a la familia pequeña, no a toda la familia extendida. Y en tercer lugar, de bendiciones en su pueblo, en su comunidad. Este bosquejo lo vamos a seguir de aquí del pasaje. Se dan cuenta, el Día del Padre empieza con P, y nuestros puntos principales están aliterados con P, para que nos sea más fácil de llevar. Dios nos bendice, hermanos, a nivel persona, a los padres de familia. Dios nos bendice a nivel de familia, a nivel de parentela, pero también nos bendice Dios a nivel de pueblo, de ciudad, de comunidad donde vivimos. Y esto es algo muy importante, hermanos, porque en este capítulo se conjugan estos 3 elementos: mi fe personal, mi devoción personal a Dios, mi vida de familia, pero mi vida en sociedad, mi responsabilidad civil. De manera que para que una sociedad esté bien, una ciudad esté bien, tienen que estar bien las familias, pero para que una familia esté bien, los padres tienen que estar bien delante de Dios. Y esa es la cadena. Queremos familias que estén caminando correctamente delante de Dios. Debemos empezar
personalmente los padres. Y así podremos influir en nuestra familia para que esta familia a su vez sea de influencia en la comunidad donde vivimos. Y aquí tenemos entonces estos tres contextos donde Dios bendice a los padres de familia. Este salmo es uno de esos salmos de los peregrinos que van subiendo a Jerusalén en esas tres fiestas principales de los judíos: la Pascua, el Pentecostés y los tabernáculos. Y desde el capítulo 27, uno de los temas que comienza a desarrollar en esos cantos, que viene gente de diferentes puntos a adorar a Dios en el templo de Jerusalén, en la ciudad santa, comienza a hablar del tema de la familia. Por eso en el capítulo 127 tenemos ese súper conocido pasaje de: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y el Salmo 128 de alguna manera continúa con el tema de la familia. De hecho, Martín Lutero llamaba a este salmo un salmo de la familia. Es algo muy importante, hermanos, porque van las familias a adorar a Dios a Jerusalén y van cantando esta alabanza, que les recuerda que Dios quiere bendecir a los padres en estas tres cosas. En primer lugar, veamos entonces versículo 1 y versículo 2, bendiciones en su persona. Dice el texto: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurados serás y te irá bien. Dios bendice a cada padre de familia que está caminando con Dios. ¿Qué cosas bendice Dios a él? Dios bendice en su persona su temor a Dios. Dice el texto, versículo 1: bienaventurado ser todo aquel que teme a Jehová. Lo primero que Dios bendice es que tú tengas temor a Él. El texto dice así. La primera palabra que encontramos es bienaventurado. Esta palabra nos habla de una plenitud, de una felicidad, de una satisfacción de vida. Entonces lo que está diciendo el texto es feliz, es dichoso, es pleno. ¿Quién? Todo aquel. Todo aquel. Eso no es algo que está abierto para todo aquel que quiera cumplir con lo que sigue. No hay una distinción si es para clases sociales altas, medias, bajas. No es para intelectuales o no intelectuales. No es para una etnia en particular. Es como Juan 3:16, ¿verdad? Que dice: de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel. Está abierta la puerta. Hay una condición. La puerta es que en Él crea. Bueno, aquí hay una condición similar: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Realmente feliz y dichoso y pleno puede vivir en la vida una persona que teme a Jehová. Y este temor a Dios, hermanos, implica el reconocimiento de su presencia y de todo quien es Él. Esta palabra es una palabra que nos habla ciertamente de la reverencia que tenemos al reconocer quién es Él. ¿Quién es ese Dios? Es el Dios creador, poderoso, santo, preservador de la vida, que nos tiene en este momento aquí y que gracias a Él podemos vivir, comer, existir. Pero no solamente eso, hermanos. Esta palabra en el texto tanto hebreo como en el texto griego implica no solamente reverencia. Solamente a dos personas he escuchado llegar a esta misma conclusión. Una la escuché en una ocasión que Marcos Vidal dio un concierto y dio una conferencia al final, y otra fue con el pastor doctor Abella. Normalmente vemos el temor a Dios como algo de respeto profundo, de reverencia profunda, y eso es correcto, pero es parcial. La palabra temor en griego literalmente se pronuncia phobos. Phobos, de donde viene la palabra fobia. ¿Y qué hace la fobia? Nos hace tener un respeto a aquellas cosas que nos dan eso. No, ¿verdad? Nos causa miedo, nos causa parálisis. Yo tengo fobia a las alturas donde no hay una cierta seguridad. Me puedo subir a un avión, me puedo subir a un techo que tiene una cerca, pero quítenle la cerca y yo que me muero de nervios, ¿no? Me muero ahí.
Eso me causa una fobia donde yo puedo decir, yo batallo para subirme al techo de su casa, que es nuestra casa. Me subo de panza. Tengo miedo, la verdad. Es algo que voy y voy y voy, y ya me subí, ok, ya estoy arriba, ya hay que hacer lo que hay que hacer. Pero para bajar, es otra vez la misma historia. Y vamos despacito, arrastrándome hasta que más o menos me acomodo en la escalera y vuelvo ya y bajo. Pero sí, a diferencia de otras personas que suben, bajan, a mí me causa mucho miedo. No he llegado al punto donde la fobia me paralice. Llamen a un bombero porque este amigo aquí se va a quedar. Pero hay personas que sí les ha pasado así. Hay personas que se están ahogando en algo tan pequeño, pero es por la fobia, ¿verdad? Hay personas, ¿qué hace la fobia? Nos paraliza. Ahora, ¿qué hace el miedo? Nos paraliza. Y no es malo el miedo, es una emoción que Dios puso como un sistema en nuestra persona que nos hace darnos cuenta y tomar un alto ante aquellas cosas que nos ponen en peligro. Si voy caminando en la calle y veo que viene un carro, no, le voy a tener respeto al carro, ¿verdad? Viene muy alta velocidad, voy a tenerle mucho respeto. No, tengo miedo que me vaya a atropellar. Bueno, Dios, hermanos, cuando consideramos quién es Dios, es creador, es poderoso, es santo, es justo. Dice la Escritura que no tendrá por inocente al culpable. Dice la Escritura que por el pecado de Adán vino la desgracia a todos nosotros, la condenación a todos nosotros. Nos contaminó de tal manera que experimentamos la muerte, porque fue por el pecado de uno solo, hermanos. Y por el pecado de uno solo, por ese pecado de uno solo fue suficiente para que Jesucristo viniera a dar su vida. Y tan así es Dios, tan santo y tan justo es Dios, que ni a su propio Hijo hizo como que no tenía que castigarlo. Si Él estaba tomando nuestro lugar, iba a castigarlo. Entonces, el temor a Dios, hermanos, es ese asombro, ese respeto, pero al mismo tiempo es ese reconocimiento de que Dios, yo no te quiero fallar. Sé que tú eres tan santo y tan justo que aún a nosotros, tus hijos, dice primero a los Corintios capítulo 11, que cuando participamos de manera indigna de la mesa del Señor, dice: algunos duermen, otros están enfermos, pero el Señor es bueno, hermanos. Dice que todo esto es para que no seamos condenados con el mundo. O sea, el temor a Dios es aquello que nos va a ayudar a caminar de una manera agradable a Dios. Dice el libro de Proverbios que con el temor a Dios los hombres se apartan del mal. Entonces lo que está diciendo aquí el texto es: bienaventurado aquel que considera las consecuencias de no caminar en la voluntad de Dios. Por esa razón evita el pecado, evita fallarle a Dios lo más que puede. Versículo continúa diciendo que anda en sus caminos. Noten esa expresión, que anda en sus caminos. Normalmente en la Biblia, camino tiene que ver con forma de vivir. Andar tiene que ver con una manera de conducirnos. Cuando una persona vuelve a una conducta que se supone había dejado, escuchamos esa expresión que dice: volvió a las andadas, ¿no? Que es una manera de vivir que él tenía. Entonces, el andar tiene que ver con cómo nos conducimos. Entonces, bienaventurado, bendito, dichoso, pleno en esta vida quien reconoce a Dios y que camina, que anda viviendo en su voluntad. Y esto es lo que Dios bendice. Un testimonio grande de esto lo podemos encontrar en el libro de Eclesiastés. Salomón vivió una buena parte de su vida sin temor a Dios, probando de todo a su manera, viviendo con la satisfacción que las cosas temporales da, para el final de Eclesiastés decirnos: el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esto es el todo. ¿Cómo empezó Eclesiastés? Vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo es un vacío. Y se desarrolla Eclesiastés con un pesimismo y termina diciéndonos: todo es vanidad debajo del sol. Hagas lo que hagas, busques lo que busques, sin Dios todo es vanidad. Por lo tanto, al final, teme a Dios, guarda sus mandamientos, y eso es la plenitud del hombre. Bienaventurado, feliz si tú te encuentras con Dios y caminas con Él.
Dios bendice entonces, hermanos, al hombre, al esposo, al varón, al padre de familia en su persona, en su temor a Él. Pero también, hermanos, otra bendición que tenemos aquí en el versículo 2 es que Dios bendice su trabajo. Dice el versículo 2: cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Esta es la segunda bendición. Tiene que ver con el trabajo. Hermanos, todos los días nos levantamos temprano, madrugamos, vamos a trabajar y es pesado pasar horas y horas y horas ahí en el trabajo. Es pesado. Y esto es producto del pecado de Adán y Eva, que Dios castigó, ¿verdad? Que vas con el sudor de tu frente. El trabajo en sí no es una maldición. El trabajo existe antes de Génesis 3. En Génesis 2:15 leemos que Dios le dice: te pongo aquí para que lo plantes y lo guardes, ¿no? Y a partir del capítulo 3 viene el castigo en el trabajo. Si no hubiese pecado, habría trabajo. Pero sin este peso que implica el trabajo. El tener a veces que lidiar con personas, el tener que lidiar con cosas, con sistemas, el cansancio. Bueno, aún en medio de todas esas cosas, hermanos, que experimentamos al ir a trabajar, dice la Escritura que si tú estás caminando en el temor a Dios y en sus caminos, ¿qué pasa? Vas a ser bendecido con tu trabajo. Y hermanos, nosotros nos oponemos de todo corazón, mente, alma, fuerzas al falso evangelio de la prosperidad. Pero hermanos, no por eso negamos que el Señor aquí dice que te va a bendecir, ¿verdad? Si el Señor dice que te va a bendecir en tu trabajo y es su palabra, creemos que el Señor te va a bendecir. Y hermanos, yo creo que muchos de ustedes son testigos y somos testigos que en nuestra vida el Señor nos ha bendecido en nuestro trabajo, ¿no es cierto? Dios ha sido bueno. Dios es bueno, hermanos. Dios no es que el hecho de oponernos a la teología del falso evangelio de la prosperidad no nos debe de llevar, hermanos, a una teología de la austeridad, como si eso fuera lo que Dios quisiera, como si ese fuera el plan de Dios. Hermanos, cuando Dios creó a Adán y Eva, no los plantó en el desierto, los plantó en el huerto del Edén y les dijo: de todo puedes comer excepto de eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice aquí el texto? Dios va a bendecir tu trabajo. Si tú caminas en su voluntad, Dios va a bendecir tu trabajo y bienaventurado serás. Repite la palabra bienaventurado para que nos quede bien claro, hermanos, que eres feliz, eres dichoso cuando Dios bendice tu trabajo, cuando Dios está aprobando lo que haces en tu trabajo. Eso significa, hermanos, que la vida cristiana no se limita al temor a Dios, a cantarle al Señor, sino la vida cristiana tiene que ver también con la manera en que trabajamos. Es por eso que Pablo en Efesios capítulo 5 dice que seamos buenos empleados, agradando, haciendo las cosas como para agradar al Señor, y que quienes están en un puesto de autoridad o son dueños de empresas o tienen empleados a su cargo, dice: trátalos bien, porque aún ahí llega nuestra fe. Ahí también es tener temor al Señor. Aquellas parteras de Egipto, capítulo 1 y 2, capítulo 1 y 2 de Éxodo, cuando Faraón les dice que maten a los niños a propósito del tema del aborto, ¿verdad? Dice el texto que estas mujeres temieron al Señor, temieron a Jehová y no mataron a los niños. El temor a Dios en el contexto de sus trabajos como parteras. Entonces, el temor a Dios, hermanos, nótese que se lleva también al contexto de nuestros trabajos, en la forma en que nos relacionamos con nuestros compañeros, en la forma en que hacemos negocios. Dios está ahí, y Dios, si lo hacemos bien y Dios lo está aprobando, de seguro tenemos la bendición de Dios. Muy bien, Dios bendice la persona del padre de familia en su temor a Jehová, en su caminar, en su trabajo, pero también, hermanos, Dios bendice nuestra parentela, Dios bendice a nuestra familia. Y noten que dice el versículo 3 y 4: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Ahora, por tu parentela queremos comunicar la familia pequeña, solamente que para fines prácticos usamos esta palabra. ¿Cómo Dios bendice la familia del hombre, padre de familia que camina en el temor de Dios y sus mandamientos en su camino? Bueno, Dios bendice a su esposa.
Dios, es lo que dice el texto, versículo 3, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Noten ustedes esa bendición es grande. Tu mujer será como vid. La vid, hermanos, era una de las plantas más valiosas de Israel. No era aquí la comparación de la esposa y de los hijos, porque la esposa es comparada con vid, los hijos como olivo. Vid y olivo no eran necesidades primarias, no era como el trigo, que era para lo mínimo, el pan. Aquí está hablando de algo más. La vid nos habla de alguna manera como un símbolo de felicidad, de placer. De hecho, en el libro de Cantares se ve como un símbolo de placer sexual. De manera que aquí está hablando, hermanos, de que aún esta área de la vida del padre de familia, del matrimonio, es bendecida. Un hombre que camina en la voluntad de Dios, en el temor de Dios, Dios bendice a su esposa, de tal manera que su esposa es como una vid, que dice el texto, que lleva fruto a los lados de tu casa, que lleva fruto, una mujer fructífera al lado de su casa. No cualquiera tenía a los lados de su casa, literalmente en el antiguo Israel, una vid. Pero aquí está diciendo que todo el que teme a Jehová, su esposa es como si tuviese ese valor que no cualquiera tenía. Y estamos viendo, hermanos, entonces que Dios le da un valor importante a las esposas de estos hombres que son temerosos de Dios y que caminan conforme a su palabra. Dios bendice a su esposa. Así que este es un símbolo de ser fructíferos, de encanto sexual, de alegría. Hermanos, ¿quién no quiere una esposa así? Alegre, encantadora. Hermanos, Dios mío, ¿qué les pasa, brother? A ver, hermanos, vamos a hacer como que no pasó nada. Hermanos, que el Señor nos bendiga con una esposa encantadora. Gloria a Dios. Fructífera. Con encanto sexual. Es parte de la bendición de Dios, hermanos. Noten, hermanos, que la primera cosa que el Señor hace al crear al hombre y a la mujer dice: creó al hombre y la mujer a su imagen y semejanza y les dijo: multiplíquense. Y luego dice: y los bendijo. La primera bendición que Dios da al ser humano, al hombre y a la mujer, fue el poder multiplicarse. Eso evidentemente, hermanos, implica el acto sexual, ¿verdad? Sabemos que no es el único propósito la reproducción, por supuesto. De acuerdo a la escritura de Proverbios dice: hay que te alegres en la mujer de tu juventud. Igual dice después en los profetas menores. De manera que lo primero que Dios bendice al hombre es de esta manera, porque, hermanos, estarán de acuerdo conmigo que uno de los más grandes placeres en la vida, aparte de comer, es la vida sexual. No es un tema precisamente de matrimonios, pero es la verdad. O sea, y es la primera bendición que Dios le dio al ser humano. Hermanos, y por esa razón la Biblia continuamente dice: alégrate con la mujer de tu juventud. ¿Por qué? Y luego dice el libro de Proverbios: y no busques saciarte con la mujer extraña, con otras aguas. Por esa razón, hermanos, Pablo después en 1 Corintios capítulo 7 dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser por mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Entonces, estate sosiego, estamos orando, ¿no? Un propósito, pero ya, terminamos de orar, no hay por qué seguir en ayuno sexual, ¿no? Sino dice la escritura, ¿para qué? No sea que Satanás tome ventaja de alguno de ustedes. Y, hermanos, esto está probado y comprobado, ¿verdad? No solamente afuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia, hermanos. Una de las razones primarias por las cuales hay infidelidades es por la falta de satisfacción en el matrimonio, en la vida sexual. Hermanos, pero es que no debería de ser así. La Biblia dice que debemos deleitarnos, gozarnos en este tema.
Y es una de las cosas en las que Dios bendice la familia, a los padres, a los esposos. Pero como que esto está tomando un tono de febrero 14. Sigamos con el texto. Dice el texto: tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Esta es una imagen, esta imagen me recuerda un cuadro que a mi papá le gustaba mucho, donde era una mesa grande, ¿verdad? Para varias personas. Y ya después de que crecimos, mi papá siempre quiso que algún día nos juntáramos todos. Nunca lo hicimos porque cada quien tenía su agenda. Ya no lo podemos hacer. Curiosamente, nos volvimos a juntar los 5 hijos, como siempre pasa, en su funeral, ¿no? Y ahí recordando la foto. Y que nunca lo hicimos. Sí, nunca lo hicimos. Ya. Por eso, hermanos, si tienes a tu papá, no te alejes de él. Háblale, llámale, hazle un regalo, no seas codo. Vamos adelante, hermanos. Ahora dice: he aquí que así será tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Ahora también la bendición es hacia los hijos. Dios bendice a los hijos. Y qué bonita imagen cuando vemos a la familia y los hijos alrededor de la mesa. Y noten que aquí la figura es como plantas de olivo. No eran necesidades primarias el olivo. Era ya como algo más, si queremos, quizás hasta un lujo. No era necesidad primaria. Y Dios pone así a los hijos, de tal manera que vemos aquí la bendición del Señor en la familia, en los hijos. Ahora, es interesante que el olivo es un árbol que no da su fruto pronto, sino que pasan los años. Leía, algunos dicen que 20 años, otros dicen que 40 años. Pues digamos que entre los 20 y los 40 empieza a dar su fruto. Eso significa que demanda mucho cuidado, mucha inversión antes de ver su fruto. Y hermanos, así es la paternidad. Tenemos que invertir tiempo, tenemos que invertir amor, tenemos que invertir valores, fe, también dinero, por supuesto. No es lo más importante, pero hay que hacerlo. Pero tenemos que darnos a nuestros hijos para que un día ellos estén dando fruto. Y no porque queramos, ¿verdad?, cosechar de ellos, porque Pablo dice que los hijos no atesorarán para los padres, sino los padres para los hijos. Pero sí van a dar fruto en su vida personal, para sus familias que formarán, para la sociedad donde van a estar ellos inmersos, para la iglesia de Cristo, donde sea que Dios los plante en cualquier parte del mundo, para dar fruto. Pero de eso, hermanos, mucho dependerá de nosotros. Es cierto que Dios es bueno, y a veces, a pesar, y quizá alguno dice, bueno, pero mi papá nunca hizo nada por mí en cuanto a la fe, de hecho fue muy descuidado, fue un mal cristiano. Bueno, gracias a Dios estás aquí, a pesar de, pero que no se diga de nosotros eso, ¿verdad? Que nuestros hijos nos digan, bueno, pues gracias a Dios, Él me tuvo mucha compasión, a pesar de que mi papá no nos guió. Si ese es el caso, hermanos, nunca es tarde para recomenzar y decir, perdón, hijos, no he hecho las cosas bien, y podemos volver a caminar en el orden de Dios. Y dice el texto entonces: tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Versículo 4: he aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Noten otra vez esta palabra, bendecido, que es equivalente a bienaventurado, a dichoso, a feliz, a pleno. ¿Quién? El hombre que teme a Jehová. Otra vez el concepto del temor a Dios, porque con el temor a Dios nos vamos a conducir en nuestro trabajo, en nuestro trato con la esposa, en nuestro trato con los hijos. Por eso es que el temor a Dios es como lo que está soportando o cubriendo todas estas áreas de nuestra vida cotidiana. En tercer lugar, hermanos, vemos que Dios bendice a los padres en su pueblo, en la comunidad donde ellos viven, en la ciudad donde ellos viven. Dios quiere bendecirnos. Noten que el pasaje está obviamente en el contexto de Israel, que van
caminando hacia la ciudad de Jerusalén a adorar en estas fiestas especiales de Israel, dice el texto: bendígate Jehová desde Sión. Noten que esta bendición que Dios da al Padre, una vez más, es una bendición a su persona. Otra vez aquí la bendición, ¿para quién es? Para Él. Que Jehová te bendiga. Que Jehová te bendiga. ¿Dónde? Desde Sión. Sión es una manera también de referirse a Jerusalén. Que Jehová te bendiga desde Sión. Noten, hermanos, que Sión en la vida de Israel era el centro de la vida religiosa. Ahí estaba el templo, ahí era la ciudad del gran Dios, como dice la escritura, ¿verdad? La ciudad de David, la ciudad de Dios. Ahí habitaba Jehová. Era un símbolo de la presencia de Dios en la tierra. De manera que al decir aquí que Jehová te bendiga desde Sión, es que Jehová te bendiga desde su presencia. Y su presencia está con su pueblo, en este contexto, con su pueblo Israel. Ahora, hermanos, Dios está con nosotros porque Jesucristo vino a salvarnos. Y Jesucristo, dice la escritura, que uno de sus nombres es Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Dios, entonces, hermanos, hoy está con la nueva Sión, que es la iglesia. Por esas razones que Hebreos dice que no nos hemos acercado a un monte o a la ciudad de Jerusalén terrenal, sino a la celestial. Hermanos, Dios está en su pueblo es la iglesia. Dios está aquí en la persona de Cristo, de manera que Dios nos bendice desde Sión, desde su pueblo. No podemos experimentar toda la bendición de Dios desconectados del pueblo de Dios. No podemos. Dios es muy grande en bendecirnos, pero hay bendiciones que Dios da únicamente en el contexto donde su pueblo está reunido. ¿Recuerdan ustedes cuando el salmista dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía? Y empieza a describir imágenes y dice: porque allí envía, ¿qué cosa? Jehová, bendición y vida eterna. Hay cosas, mis amados hermanos, que están de acuerdo conmigo, que usted no va a experimentar de la bendición de Dios a no ser que esté usted en el pueblo de Dios. Porque Dios nos bendice también a través de su pueblo, desde su pueblo, porque su pueblo es su cuerpo. Hace su presencia Dios en medio de su pueblo. Hermanos, y sí es cierto, nosotros hemos sido bendecidos desde Sión. ¿Por qué? Jesús ministró desde Sión, desde Jerusalén. Murió por nuestros pecados en Sión, en Jerusalén. Resucitó y ascendió desde Sión, desde Jerusalén. Ahí empezó la iglesia de la cual somos parte nosotros. Hemos sido bendecidos desde Sión, desde Jerusalén, desde el pueblo de Dios. Y nosotros, hermanos, entonces tenemos que reconocer el gran valor que tiene la iglesia de Cristo como nuestro pueblo por medio del cual Dios da sus bendiciones. Ahora sigue diciendo el texto: y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Veas el bien de tu ciudad todos los días de tu vida. Por supuesto, Jerusalén, literal, para el judío, implicaba su capital, el lugar donde Dios decidió hacer su presencia manifiesta. La capital del reino implicaba seguridad. Y lo que está diciendo aquí el salmista es el deseo de que Dios tenga segura a esta ciudad. Y hermanos, esto nos habla del interés de nosotros en orar por nuestra ciudad. Orar por nuestra ciudad, que podamos ver el bien de nuestra ciudad donde vivimos. Eso es lo que Pablo también recoge, ese concepto en el Nuevo Testamento. En la carta de Timoteo, 2 Timoteo capítulo 2, dice que quiero que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Y dice Pablo que quiere que oremos por todos los hombres y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Último versículo: y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Dios bendice en su pueblo a su persona, a la persona del Padre, pero también a su posteridad. Noten, hermanos, que aquí es a los hijos de tus hijos, es decir,
hasta los nietos, bro. Es que ya mis hijos salieron, sí, bro, pero pues aquí el Señor promete una bendición hasta tus nietos, bro. Así que, ¿qué más podemos pedir al Señor, hermanos? Nos bendice a nivel personal, nos bendice a nivel familiar, nos bendice en comunidad, y la bendición que también esperamos es hasta nuestros nietos vivan en un lugar seguro. De manera, hermanos, que no es una idea loca o descabellada orar por nuestros nietos, aun cuando todavía no los conozcamos. No es una idea loca o descabellada orar por el matrimonio de nuestros hijos, aunque todavía no tengan novio o novia. Es parte del plan de Dios bendecir a nuestra familia. Ahora, hermanos, es cierto que no en todos los casos sucede. Hay casos excepcionales como Job, pero son excepcionales. Lo que vemos que el deseo de Dios es bendecirte a ti en tu persona, en tu trabajo, bendecir tu familia, bendecir tu esposa, bendecir tus hijos, pero también bendecirte en tu pueblo, en tu iglesia, en tu ciudad, para tus generaciones venideras. ¿Qué tal si oramos, hermanos? Buen Dios y Salvador, te damos muchas gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Nos has bendecido, de acuerdo a tu palabra, con toda bendición espiritual en Cristo. Pero no solamente con bendiciones espirituales, sino que vemos aquí en este pasaje de tu palabra, también en bendiciones de carácter familiar, de carácter temporal y terrenal. Porque tú eres bueno, Señor, y tú nos has plantado en un lugar para dar fruto y para vivir de una manera dichosa y bienaventurada si caminamos con temor, reverente, respetuoso en tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, porque sé que aquí en esta iglesia, en esta congregación, hay hombres, padres de familia, que están esforzándose por caminar teniendo como fundamento de sus vidas y de su paternidad el temor a Jehová. Señor, reconocemos que para nosotros es muchas veces difícil, a veces no vemos todo, a veces vemos nuestras necesidades primero y no atendemos todo lo que debería de ser nuestra paternidad. Pero rogamos, Señor, que tu gracia nos auxilie, nos ayude y podamos analizar la forma en que hemos llevado nuestra paternidad para corregir aquellos aspectos que pueden ser mejores. Y, Señor, para disfrutar las cosas que sí están saliendo bien. Para así, Señor, ser nosotros primeramente bendecidos, para que nuestra familia sea bendecida y nuestra comunidad, tanto de iglesia como de sociedad, pueda ser impactada por nuestra familia. Gracias, Señor, por cada padre de familia que está aquí. Gracias, Señor, por nuestros padres, aquellos que tienen su padre en vida, aquellos que ya no. Señor, agradecemos que nos hayas guiado y bendecido en esta tierra por que es la persona que tú nos diste, Señor, como papá. Gracias sobre todas las cosas, porque tú eres nuestro Padre eterno. Y toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Gracias, Señor, por amarnos de esta manera. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Ha sido un placer enorme estar con ustedes. Muchas gracias, hermanos.